Bueno, en un primer momento, antes de empezar con el tema, lo primero es poder diferenciar una especie de otra. Es decir, saber que es un ácido, saber que es una base y diferenciarlo de cuando me den una sal. Porque el tratamiento es distinto. Si me dan un ácido, yo utilizaré las teorías que me he aprendido, que son Arrhenius y Brostad-Lowry, para hacer la reacción correspondiente y definir el ácido. Ácido, una especie química que se disocia dando protones, Arrhenius, o que en disolución acuosa cede protones, Brostad-Lowry. Con su reacción ya tengo el concepto de ácido. Entonces los ácidos siempre van a dar pH ácido, porque siempre aumenta la concentración de protones. Cuando tengo una base, lo mismo, tengo conceptos para definir las bases, que en este caso sí que son diferentes. Arrhenius dice que una base es aquella especie química que se disocia, se rompe, dando iones OH-, y Brostad-Lowry dice que es aquella especie química que en disolución acuosa acepta protones. Uno es el aceptor de protones y otro es el que cede OH-. En cualquiera de los dos casos, utilice la ley que utilice, si yo tengo una base, siempre voy a tener pH básico. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la concentración de OH- en el medio directamente y entonces ya tengo una base. Entonces lo primero es diferenciar los ácidos, las bases y estas terceras especies que son las sales. Mira, las sales son los compuestos iónicos por antonomasia. Estos salían en el tema de solubilidad y han salido también ahora en el tema de ácido-base. Y aquí lo que sí tenéis que tener en cuenta es que lo vamos a considerar siempre soluble, es decir, que cuando pongamos una sal aquí, lo que vamos a hacer es disociarla completamente. Esa sal está formada por dos iones, uno positivo y uno negativo, porque para eso es un compuesto iónico. Entonces, recordad la regla esa de nunca separar del oxígeno. Tenemos que, en este caso, os he puesto los conjugados de las reacciones que he escrito arriba, la sal formada por los iones conjugados de lo que existía arriba. Entonces, bueno, he puesto una sal ahí inventes que sería el BH positivo A negativo, ¿no? Esa sal formada. Entonces, cuando se disocia, pues da eso. Este sería el caso de las sales que habría que estudiar, porque claro, a ti te da un ion positivo ácido y se disocia en un ion negativo que es base. ¿Cómo va a ser el pH de la sal? Pues podría ser de las tres formas. Podría ser un pH ácido, si gana el ácido, es decir, si es más fuerte el ion ácido y entonces se generan en el medio protones. Podría ser un pH neutro si los dos tienen la misma fuerza, o podría ser un pH básico en el caso de que gane la base. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. No podemos olvidar que en el centro de todo está el equilibrio, también en la química. El equilibrio ácido-base lo marca la reacción de hidrólisis del agua, es decir, el agua reacciona consigo misma, esta reacción está muy poquito disociada, fijaos la constante es 10 elevado a menos 14, recordad que la constante es más grande cuanto más producto hay. Bueno, pues el producto de las concentraciones de estos dos iones en el agua es 10 elevado a menos 14. Y este equilibrio, cuando está justamente equilibrado, es decir, cuando todos los iones H+ y OH- provienen del agua, nos establece la concentración de protones y de OH- como 10 elevado a menos 7, ¿vale? El pH 7 es el pH neutro. Entonces, claro, cada vez que nosotros vemos que aumenta la concentración de protones en la disolución, este equilibrio se desequilibra, valga la redundancia, y entonces tenemos un pH ácido, porque está aumentando la concentración de protones. Mientras que cuando lo que aumentamos es la concentración de OH, pues nos encontramos con un pH básico. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por tanto, los casos que nos podemos encontrar en la hidrólisis y cómo hay que abordarlos. Bueno, vamos al primer caso. Tenemos la molécula de NH4Cl. NH4 sería el ion positivo, Cl el ion negativo. Como ya dijimos, los iones positivos son aquellos que tienen un comportamiento ácido y los iones negativos un comportamiento básico. Habría que ver, por tanto, como de estos no sabemos exactamente si son fuertes, débiles o si van a poder reaccionar o no con el agua,
Debemos ver de quién proviene. El NH4+ proviene del NH3, que es una base débil. La conocemos porque no es ninguno de los hidróxidos del grupo 1 ni del grupo 2, que son los fuertes. El cloruro viene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. En este caso, al ser un ácido fuerte que se disocia completamente, el ion Cl- no será capaz de reaccionar con el agua. Por eso la única reacción que tenemos que escribir es la reacción de hidrólisis del NH4+. Estas reacciones de hidrólisis son siempre reacciones de equilibrio, es decir, llevan dos flechas. En la sal, al disociar, hemos puesto una, pero en los equilibrios de hidrólisis sí ponemos ya dos flechas. Hacemos reaccionar el ácido, el ion, con el agua y obtenemos la base y protones. Por eso, como aumenta la concentración de protones, el pH será menor que 7, ácido. La constante de este equilibrio, en realidad, es la K⁵B de el NH4, pero se llama constante de hidrólisis porque este NH4 proviene de una sal. Entonces, la constante de hidrólisis se calcula con la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos, como siempre, pero puede obtenerse a partir de la constante de basicidad de su base conjugada, el amoníaco, que puede ser un dato del problema. Si yo multiplico la K⁵A por la K⁵B, me da la K⁵water. En este sentido, la K⁵A del ion amonio le estamos llamando aquí, por provenir de una sal, constante de hidrólisis. Despejando de aquí, pues tendremos que la constante de hidrólisis es igual a la K⁵water entre la constante de basicidad del amoníaco. Y de esta manera podríamos calcular la constante de este proceso. Si tenemos una sal formada por el ion acetato y el ion sodio, el acetato de sodio, el proceso será análogo. Podemos comprobar que el ion negativo viene del ácido acético, que es un ácido débil, y el ion positivo del NaOH, que es una base fuerte. Este ion no será capaz de reaccionar con el agua, pero este sí dará la reacción de hidrólisis, que está escrita aquí abajo. Como desprende iones OH-, el pH será básico y la constante de este equilibrio será 10⁻⁻14, que es la K⁵water, entre la constante de acidez del ácido conjugado de esta especie. El caso más complejo es aquel en el que aparecen dos iones. En este caso hemos cogido el ejemplo del NH4F, fluoruro de amonio. El ion amonio proviene de una base débil, el ion fluoruro proviene de un ácido débil. En ambos casos, estos dos iones tienen suficiente fuerza como para reaccionar con el agua. Cuando esto ocurre, hay que tener en cuenta las constantes de acidez y de basicidad que nos dan en el problema, que son de los ácidos o bases conjugados a estas especies. Por eso establecemos nosotros los equilibrios de estos iones con el agua. El ion NH4+ más agua, el ion fluoruro más agua. El primer proceso tendrá de constante KH1 y el segundo KH2. Si comparamos las constantes de hidrólisis, como en este caso me las dan, podemos calcular los valores de KH1, KH2 y obtenemos que en este caso, como KH1 es mayor que KH2, habrá exceso de protones, ganaría esta reacción. Recordamos que en las constantes arriba están los productos, por tanto había más producto de este que de este y por tanto el pH será ácido. Como regla general, podemos establecer que cuando la K⁵A del ácido conjugado es más pequeña que la K⁵B, el pH es básico, mayor que 7. Cuando la K⁵A y la K⁵B coinciden, el pH será neutro. Y cuando la K⁵A es mayor que la K⁵B, el pH será ácido, es decir, menor que 7. El último caso sería aquella sal que está formada por dos iones, en los que ninguno de los dos iones va a realizar hidrólisis porque ambos provienen de especies que son electrolitos fuertes, una base fuerte, el NaOH, y una base fuerte, el ácido clorhídrico. En este caso el pH será neutro porque ninguno de los iones va a reaccionar con el agua.